Bien, muy buenos días a todos y a todas. Lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Es la primera parte, la parte introductoria, desde mi punto de vista, una de las más importantes de entender en la biomecánica de la columna vertebral, dado que eh, vamos a ver el funcionamiento general de la columna vertebral. Y en las próximas clases lo que vamos a hacer es diferenciar por región, ¿cierto? Hablar más específico de la columna cervical, más específico de la columna dorsal, más específico de la columna lumbar. Pero hoy vamos a entender cómo funciona en general esta estructura. Primero, ¿qué entienden por columna? Por la palabra columna, no por columna vertebral. ¿O quién sabe lo que es una columna y su relevancia? Profe, Dígame. columna es como la parte de sostén más importante. Yo siempre lo asocio como al ejército romano, donde las legiones eran como la columna vertebral de la columna de todo el imperio. ¿Ya? Qué buena analogía, súper buena analogía. Efectivamente, la columna, una columna, no la columna, sino que una columna es una parte estructural, ¿ya? Es una de las partes estructurales más importantes que tiene una construcción, por ejemplo. Si nosotros pensamos, no sé, en una casa, en un edificio, en cualquier tipo de construcción, uno de los puntos más importantes, ¿cierto? Es la columna. Las columnas. En las columnas yo puedo sustentar las paredes, ¿cierto? O puedo soportar, en este caso, un segundo piso, un tercer piso, un cuarto piso. Un edificio puede tener muchos pisos, ¿cierto? Y estos están sentando sus bases, ¿cierto? En las columnas de soporte. Desde las columnas se derivan todas las fuerzas que puede tener una estructura y hacia la columna confluyen todas las fuerzas que una estructura recibe. En nuestro caso, ¿cierto? La columna vertebral cumple exactamente la misma función. Es un eje central, ¿cierto? Nosotros le llamamos esqueleto axial a todo lo que está relacionado con la columna, desde la cabeza hasta la pelvis. Ese es nuestro esqueleto axial y como su nombre lo dice, axis corresponde a eje. Axis es sinónimo de eje. Entonces hablamos de nuestro esqueleto axial, ¿ya? También podemos hablar de espina, ¿ya? De espina, que también es un sinónimo de esta columna vertebral, dada su cantidad eh, de apófisis, ¿cierto? También se le llama eh, espina. Y en este caso hablamos de una estructura cuya relevancia para nuestra función, ¿cierto? Eh, es demasiado importante. Para que yo pueda, por ejemplo, en ese momento ustedes no me están viendo, pero para yo poder, estoy gesticulando con mis manos, ¿cierto? El poder gesticular, el poder mover mis extremidades, el poder mover mi cabeza, ¿cierto? Depende de eh, qué tan estable, qué tan controlada sea mi columna vertebral. A modo general, es no imposible, pero casi imposible, ¿cierto? Que yo pueda manipular algún objeto o mover mis extremidades controladamente si es que mi sistema no aprende a controlar primero, en primera instancia, esta columna vertebral. Desde aquí, desde esta estructura, si esta estructura se encuentra fija, permite que los músculos, ¿cierto?, puedan actuar en cadena abierta hacia la extremidad, tomando como punto fijo, ¿cierto?, la columna vertebral. Imaginemos la extremidad superior.
¿ya? Tomo como punto fijo la columna vertebral. Luego de eso, los músculos de la espalda pueden fijar la escápula o controlar su movimiento. Si se controla el movimiento de la escápula, puede utilizar músculos que van de la escápula al húmero para controlar el movimiento del hombro, del húmero o de la escápula hacia el antebrazo, ¿cierto? Al radio y el cúbito, músculos que van a controlar el movimiento del codo. Si yo logro controlar el antebrazo, puedo controlar la muñeca, y si controlo la muñeca, puedo controlar la mano, ¿no? Si no existiera esta condición de cadena muscular desde un punto que se encuentra fijo, no sería posible realizar un movimiento en nuestras cadenas multisegmentarias. La cadena abierta, entonces, nace desde la estabilidad primordial de nuestro eje central, de nuestra columna vertebral, y desde aquí se distribuye, ¿cierto?, la actividad muscular hacia el punto más distal de nuestras extremidades, ya sea la extremidad superior o extremidad inferior. Y se logra al fin y al cabo la función de este segmento, de los segmentos distales cuando la columna se encuentra estabilizada. Si miramos la columna como tal, ¿cierto? Eh, Vamos a encontrar diferentes regiones, ¿sí? Y una de ellas es la que está encargada de mover otro segmento igual de importante, ¿cierto? Como nuestras manos, con nuestros pies, incluso más importante, que es la cabeza, que sería nuestra porción distal de la columna vertebral. Si yo analizo la columna en términos de movimiento, lo proximal sería lo más fijo, es decir, pelvis y columna lumbar, y de ahí en adelante, ¿cierto? Yo llego al control de la cabeza a modo de segmento más distal, entre comillas distal, ¿cierto? Pero es el segmento móvil. La cadena abierta de columna es cuando la cabeza está libre. Una cadena cerrada sería, por ejemplo, si la persona se pone de cabeza, no sé, bailando break, ¿ya? Esa sería una cadena cerrada de columna vertebral. Súper difícil de hacer, muy pocas veces en nuestra vida estamos bajo esa condición, ¿ya? Entonces es necesario estabilizar esta columna vertebral. De hecho, si nosotros nos vamos a las funciones que tienen las diferentes porciones de nuestra columna, podríamos definirlas como, en el caso de la columna cervical, es el soporte del peso de la cabeza y más específicamente, y más importante diría yo, es la orientación que le puede dar a nuestra cabeza, principalmente orientando la mirada, el oído y el sistema vestibular. La columna cervical entonces se mueve en pos de orientar nuestra mirada, nuestro oído y nuestro sistema vestibular. Cuando usted mira hacia el lado, ¿cierto? No mueve solo los ojos, sino que va a mover los ojos y de manera seguida, ¿cierto? De manera automática, la columna cervical va a girar para poder orientar la mirada hacia el punto en que usted quiere orientarla, ¿ya? De igual manera, cuando usted siente una fuente de sonido y quiere ir hacia la fuente de sonido, su cabeza se va a orientar hacia ese punto. Si quiere escuchar algo mejor, por ejemplo, si yo quiero escuchar algo con detalle, lo que hago es orientar mi pabellón auricular hacia la fuente de sonido para que el sonido ingrese de manera más limpia, ¿ya? Entonces la función de esta columna cervical va a ser el soporte del peso de esta cabeza, principalmente, y lo vamos a ver cuando hablemos de columna cervical, mantener, mantener el equilibrio cráneo cervical. En estos momentos, yo no sé si usted está de pie, sentado, acostada, no sé en qué posición está, pero sí les puedo asegurar que tiene su visión orientada de alguna manera, ¿cierto? La cabeza probablemente esté en una condición horizontal, en que la mirada está en un plano horizontal, y para esa condición es necesario
¿cierto? Mantener un equilibrio en la cabeza. Si se está quedando dormida o se está quedando dormido, probablemente la cabeza va a caer cuando nos pegamos cabezazos en alguna clase muy aburrida, como esta. Se va a caer la cabeza, ¿cierto? Puede caer hacia adelante o puede caer hacia atrás. La posición horizontal entonces requiere un equilibrio. A ese equilibrio le llamamos equilibrio cráneo-cervical. Lo vamos a ver más adelante, es solamente mencionarlo a modo de introducción. Entonces se encarga de este equilibrio, de mantener la posición de la cabeza, de soportar el peso que tiene la cabeza y de orientar la mirada, el oído y el sistema vestibular. Es tan importante esta mirada, esta función, perdón, de orientar nuestros sentidos, que todo nuestro desarrollo psicomotor, todo nuestro control de movimiento en nuestra etapa de crecimiento, en los primeros meses de vida, ¿cierto? Depende de esta condición. ¿A qué me refiero con depende de esta condición? Que uno de los primeros objetivos del desarrollo psicomotor es poder controlar la cabeza y principalmente horizontalizar la mirada. Es una de las condiciones distintivas que tenemos como especie animal, ¿cierto? Que en nuestra etapa de evolución se logró horizontalizar la mirada. Y a diferencia de un cuadrúpedo, ¿cierto? Que está condicionado a mirar hacia abajo la mayor parte del tiempo, no estamos diciendo que no pueda hacerlo, el horizontalizar nuestra mirada y colocarla en un plano un poco más alto, ¿cierto? Nos lleva a la siguiente etapa evolutiva, que es elevar nuestra condición de posición y pasar de una posición cuadrúpeda a una posición bípeda, donde nuestra mirada ahora tiene un plano visual, un campo visual mucho más amplio. De igual manera, una de las primeras actividades de control de nuestra columna cervical es el reflejo, que lo voy a escribir aquí de nuevo en el chat. Bueno, algunos de los conceptos que yo hablo siempre lo voy escribiendo en el chat por si acaso, así que ahí es bueno que tengan el chat a la vista. Hay un reflejo súper importante que se llama oculocefalogiria. ¿Ya? Más que función refleja, es una interacción motora, ¿cierto? Llamada oculocefalogiria. Su nombre lo dice, óculo, ojo, céfalo, cabeza, giria, giro, movimiento. ¿Ya? Y es este ejemplo que yo les mencionaba, que usted quiere mirar hacia el lado y antes de que el ojo complete su rango de movimiento, porque podríamos mirar hacia el lado de manera muy sencilla, haciendo contracción de los músculos oculares, pero para no sobreesforzarlo, ¿cierto? Y dado que puede generar daño en esta musculatura, entonces nosotros vamos a girar naturalmente la columna cervical. Queremos mirar hacia arriba e inmediatamente la columna cervical se extiende. Queremos mirar hacia abajo, inmediatamente la columna cervical se flecta. Queremos mirar hacia la izquierda, gira hacia la izquierda. Hacia la derecha, gira hacia la derecha. Es tan importante la orientación de la mirada que es muy difícil, por ejemplo, ingresar información a nuestro sistema de percepción cuando la cabeza se encuentra en otra posición. Por ejemplo, si usted está viendo una película y la película tiene subtítulos, probablemente es muy difícil que usted esté con la cabeza de lado leyendo los subtítulos de manera fluida. De alguna u otra manera los músculos van a buscar posicionar la cabeza o posicionar el plano visual, ¿cierto? En la horizontal. ¿Ya? Cuando usted va en, no sé, en algún vehículo, en la micro, en metro, en un auto, en lo que sea, y estos vehículos generan un giro, dobla, lo que uno hace es inclinar el cuerpo en el sentido en el cual está doblando. Esa inclinación va en respuesta, ¿cierto?, al estímulo vestibular y lo que hace es compensar, compensar de alguna manera la inclinación que está teniendo la cabeza por un movimiento externo, ¿cierto?, de una fuente externa, y la compensamos, ¿cierto?, para orientar nuevamente en un sentido que nuestros sistemas puedan interpretar
nuestro ambiente. Entonces, si se fijan, estoy haciendo solamente la introducción, lo relevante de esta función de la columna cervical. Lo vamos a ver en detalle y vamos a volver a hablar de esto cuando hablemos de columna cervical en particular y vamos a analizar específicamente el equilibrio craneocervical, pero es bueno comprender la función que tiene esta, esta porción de nuestra columna vertebral. Si descendemos, ¿cierto?, a la zona dorsal, ¿cuál creen ustedes que puede ser la función de esta zona dorsal? Escríbanlo ahí en el chat, ¿qué es lo que creen que pueden ser la función específica de esta columna? Profe, Dígame. podría ser como estabilizar miembro superior, perdón. Sí, una cosa es ser un punto fijo, llamémoslo así, o ser un punto fijo para los movimientos de extremidad superior. Una de las funciones, súper bien. ¿Cuál más? Profe, puede ser como también limitar el movimiento de la columna. ¿Cómo la columna se va a limitar a sí misma? ¿En qué sentido? O sea, que hay movimientos que no se pueden hacer y yo me imagino que tienen que ver por la forma de las vértebras también y cómo están ordenadas. Ah, sin duda, sin duda. De hecho, lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Pero, eh, pero estamos hablando de función. Está bien, se mueve menos, pero ¿por qué se mueve menos? ¿Y para qué se mueve menos? Celia tiene la mano levantada. Sí, profesor, buenos días. Buen día. Tengo entendido que la columna dorsal es la que nos permite ponernos de pie, caminar. El equilibrio, tiene que ver con el equilibrio. Sí, en cierta medida sí, participa. Pero nos vamos a dar cuenta que en ese sentido, el ponernos de pie se debe hacia las modificaciones que tiene la columna lumbar y la pelvis principalmente. Ya que la columna vertebral dorsal no cambia su posición a lo largo del desarrollo motor. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Que nosotros cuando nacemos, ¿cierto? En la etapa fetal y los primeros meses de vida, estamos en una constante curvatura, ¿cierto? De la posición fetal, ¿cierto? Esta posición que es como encorvado, ¿cierto? Como chanchito de tierra, sí, completamente en flexión. En esa posición, toda la columna se encuentra con la curvatura muy similar a la que podemos ver aquí. Denme un segundo. Voy a colocar aquí el puntero. Ahí sí. Toda la columna se encuentra en esa condición, que es una curvatura llamada cifosis, como la columna dorsal. Y cuando nos ponemos de pie y cuando empezamos a gatear y cuando levantamos la cabeza, las que cambian su posición son la columna cervical y la columna lumbar. Una para orientar la cabeza y la otra para poder verticalizar el cuerpo y poder ponernos de pie y mantenernos en un equilibrio en posición bípeda. En cambio, la columna dorsal no cambia su posición. Entonces, si bien participa, porque es parte de todo nuestro eje axial, o sea, de todo nuestro esqueleto axial, no es la principal en esta función seria. ¿Cuál podría ser la función? Ya mencionamos, ¿cierto? La capacidad Profe, de ser un punto fijo para la extremidad superior. Valentina. y podría ser, o sea, pensando en que no va a cambiar como la cervical o lumbar, como la transmisión de la carga o de las fuerzas que se van a hacer como desde la cabeza y el cuerpo como hacia abajo. Sí, cada una de las, también, cada una de las zonas de la columna está encargada de soportar, en la medida que vamos descendiendo en el nivel, se va sumando diferentes estructuras. La columna cervical soporta el peso de la cabeza, la columna dorsal soporta el peso de la cabeza más la extremidad superior, y la columna lumbar, la de la cabeza más la extremidad superior más el tronco completo. Y así sucesivamente vamos sumando peso corporal hacia hacia la zona más baja de la columna lumbar.
Entonces ya llevamos dos funciones. Punto fijo para la extremidad superior, ¿cierto? Y soporte de peso. El soporte de peso es para toda la columna, es indiferenciado, ¿no? Cervical, dorsal, lumbar. Pero, ¿qué hacemos la diferencia? ¿Alguien más? Profe, Catalina. ¿podría ser la protección quizá? Porque en ese lugar justo se ubican como huesos que generan protección, como por ejemplo en las costillas. Sí, es parte de esta pared de protección de la cavidad torácica, estamos de acuerdo, pero mencionaste las costillas y me voy a tomar de eso entonces para hablar de la función, en el cual es ser punto fijo, como decía el compañero, ¿cierto? Pero principalmente para que las costillas se puedan movilizar y generar el proceso de ventilación, ¿ya? La columna dorsal, en términos generales, es la que menos se mueve en comparación con la columna cervical y la columna lumbar. Es la que menos se mueve y se tiene que mover poco. ¿Para qué? Para que las costillas puedan tener un punto de ancla, un punto de anclaje para que se puedan movilizar y generar todo este proceso de ventilación, ¿ya? Y llamamos ventilación porque no es respiración. La diferencia entre ventilación es que ventilación es el proceso mecánico, ¿ya? Y la respiración es el proceso de intercambio gaseoso, ¿ya? Entonces, desde nuestra perspectiva biomecánica, nosotros vamos a mencionar la mecánica ventilatoria. Y en ese sentido, la columna dorsal es sumamente importante para ofrecer un punto fijo a toda la parrilla costal. Cada una de las vértebras dorsales tiene, está, eh, ¿cierto? En conjunto actuando con alguna de las costillas, ¿cierto? 12 vértebras dorsales, 12 costillas, y permitir que éstas se puedan mover. Y que cada vez que nosotros vamos a inspirar, ¿cierto? Se expanda el tórax en todos sus diámetros, se expande hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? En sentido cefalocaudal, se expande hacia adelante y hacia atrás en sentido anteroposterior y se expande hacia los lados en sentido medio lateral. Eso ocurre gracias a que la columna dorsal está fija y tiene poco movimiento, ¿ya? Por su forma, eh, por su estructura como tal, ¿cierto? Pero principalmente por esta necesidad de que de que la costilla, ¿cierto? No, o sea, tenga un punto que no se mueva para ellas poder movilizarse. Bien, ¿y la columna lumbar entonces? ¿Cuál sería la función de la columna lumbar en términos generales? Profe, Dígame, Diego. podría ser, o sea, a diferencia de las otras, es mucho más de sostén, mucha más, como más, es como la parte más importante dentro de la columna, porque es la que más soporta más estructura. Ya, específicamente su función es, como dice Diego, ¿cierto? Ser un sostén, pero le vamos a quitar el adjetivo de ser la más importante, ¿ya? Porque toda la columna vertebral es necesaria, ¿cierto? Es importante, dado que a través de toda la columna vertebral tenemos también la necesidad de cumplir una función súper relevante, que es específicamente la protección de estructuras nobles, ¿ya? Lo que vimos recién, ahora a modo de introducción, son las funciones regionales. ¿Qué otra función cumplen? Aparte de ser pilar de sostén y aparte de ser estructura de protección, ¿ya? Eh, pero sí, es la que más carga recibe, es la que soporta mayor peso, como dice Carolina. Y no solamente soportar el peso de mi cuerpo que va cayendo por gravedad, sino que al mismo tiempo, recuerden que por efectos de la ley de acción y reacción, ¿cierto? Por cada fuerza que yo genero, obtengo una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario,
¿cierto? Según la física newtoniana, que es la que nos rige actualmente. En este caso, la columna lumbar, cuando yo estoy de pie o cuando yo estoy sentado, por ejemplo, en este momento yo estoy sentado, estoy cargando el peso de mi tronco y de mis extremidades superiores, ¿cierto? Hacia la columna lumbar, y de la lumbar pasa a la pelvis y de la pelvis pasa a la silla, ¿sí? Pero la silla empuja al suelo. Y al momento de encontrarse con el suelo como punto fijo, como punto que ya no lo puedo mover más, ¿cierto? Existe desde el suelo hacia arriba una fuerza que va en sentido opuesto y que tiene la misma magnitud que mi masa corporal acelerada por gravedad. Y esa fuerza, ¿cierto? Viaja por la pelvis, pasa a la columna lumbar, ¿ya? En el caso de la columna lumbar, entonces, es donde confluye el peso corporal y la fuerza de reacción del suelo. Que este concepto de fuerza de reacción del suelo lo vamos a utilizar bastante. Ya lo pueden encontrar en la literatura como GRF, ¿ya? Que en su sigla en inglés, ¿ya? Ground Reaction Force. Eso es lo más común encontrarlo, fuerza de reacción del suelo, FRS o GRF, ¿ya? Esta fuerza de reacción del suelo, entonces, y el peso corporal confluyen y comprimen nuestra zona central, nuestro punto de la zona lumbar. De hecho, algunos conceptos que vamos a ver en el próximo curso, como el centro de masa de nuestro cuerpo, el centro de masa está ubicado aproximadamente en la zona lumbar. Es aquí donde confluyen las fuerzas de las masas corporales. Por eso que es tan importante y por eso que su estructura está diseñada, específicamente diseñada, seamos más exagerados en eso, está específicamente diseñada y altamente especializada en el soporte de carga, ¿ya? Principalmente carga de tipo compresiva, ¿ya? Entonces la columna lumbar, lo voy a resumir aquí en el chat, cervical, ¿cierto? La orientación de la cabeza. Ya les coloqué que era por la mirada, el sistema vestibular y el oído. La columna dorsal, soporte para la parrilla costal. En la mecánica ventilatoria. Y la columna lumbar, ¿cierto? Es especializada para la carga principalmente de tipo compresiva. Especializada. Esas son como funciones en términos regionales, ¿ya? En términos generales, todas son un pilar de sostén, ¿ya? Y todas las zonas tienen protección de estructura noble. ¿De qué estructura noble estamos hablando? Principalmente de parte del tronco encefálico en la zona cervical alta y toda la médula espinal hasta L2, L3, porque de ahí en adelante ya no existe médula, sino que solamente las raíces nerviosas eh, de, de la denominada cauda equina, ¿cierto? Que son solamente raíces nerviosas que van a ir saliendo por los agujeros vertebrales de los niveles inferiores. Aprovechemos de esta imagen para que veamos qué es lo que estamos viendo aquí. Bien. Bueno, esto es una imagen, ¿cierto? Resonancia nuclear magnética, y en el cual es un plano sagital de una columna vertebral de la zona lumbar, y aquí tenemos el sacro. En este plano sagital podemos ver, no vamos a hablar de las patologías que tiene esta columna, pero sí identificar, ¿cierto?, los cuerpos vertebrales, cuerpos vertebral de la lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4, lumbar 5.
Y aquí está el sacro, con sus vértebras fusionadas, ¿cierto? También podemos observar una zona blanquecina que va por adelante de todas las vértebras, bastante denso. ¿Qué podría ser eso? ¿Qué estructura podría ser esa? Que va por delante de los cuerpos vertebrales, un elemento denso, de tipo fibroso. El ligamento anterior, ¿cierto? ¿Profe? Catalina, no. te la ganaron. Sí. Bien, efectivamente, claro, el ligamento tiene varios nombres, longitudinal anterior, ¿así lo conocen? Como longitudinal anterior, o vertebral común anterior, como Longitudinal, profe. longitudinal. Longitudinal. Ya, está, entonces el longitudinal anterior, ¿cierto? Que está por delante de los cuerpos vertebrales, genera una pared para que el disco intervertebral ahí se frene, ¿cierto? Por posterior, no se nota aquí en la imagen, aquí se nota un poquito, parte del ligamento longitudinal posterior, que sería en la zona posterior de los cuerpos vertebrales. ¿Ya? Por sobre las espinosas tenemos el ligamento supraespinoso, por entre las espinosas tenemos el ligamento interespinoso. ¿Ya? ¿Y qué más podemos ver aquí? Podemos ver un pequeño corte de las facetas. ¿Ya? O donde está el cartílago articular, ¿cierto? De la articulación cigoapofisiaria. Facetas. Yo generalmente me refiero a facetas. Bien. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué será eso negro que está aquí? Y esos espacios que están ahí con negro. Esto no es una clase de imagenología, ni mucho menos, pero estamos guiando un poco lo que podemos observar frente a una imagen. ¿Qué podría ser esto negro? Profe, ¿lo Nicole, negro puede ser un tendón o no? ¿un qué? ¿Un tendón? ¿Un tendón? ¿De qué podría ser ese tendón? Si estamos en la zona lumbar, por anterior, yo creo que por ahí no hay musculatura. ¿Ya? Una de las características de la columna vertebral es que por la zona anterior, en los cuerpos vertebrales, no tenemos musculatura. La musculatura se concentra en las zonas posteriores, entre las apófisis transversas y apófisis espinosas. Tenemos toda la musculatura en columna. En el caso de la pared anterior de la columna vertebral, es la que se enfrenta, es como la zona parietal, ¿cierto? La zona de pared de una de las cavidades. En el caso de la lumbar, todo esto es cavidad abdominal. Y esto negrito probablemente es algún tracto de los intestinos. Lo negrito probablemente sea aire, un espacio hueco, ¿cierto? Dentro de la cavidad abdominal. ¿Ya? En el caso del tórax se enfrenta a la cavidad torácica y en el caso de la columna cervical se enfrenta a los ductos respiratorios y digestivos, ¿cierto? Al esófago y la tráquea. Bien, no hay musculatura en la parte anterior. Por acá podemos ver la médula espinal en el conducto, ¿cierto? Medular, aproximadamente hasta aquí. Y aquí tenemos los nervios, si se fijan ahí, se ven levemente unas líneas negritas, quiere decir que son pequeños nervios que, no los negritos, sino que los más blancos, son los nervios que van por la cauda-equina, ¿cierto? A salir por L3, L4, L4, L5, L5, S1, S1, S2, S2, S3. Bien, aquí tenemos las espinosas, bastante grandes, ¿ya? Y si nos interesa un poco la patología que podemos ver en esta imagen, se observa claramente que hay compactación de los cuerpos vertebrales,
Aquí hay algunas pequeñas fisuras vertebrales. ¿Sí? No sé si la alcanzan a ver. Hay compactación también de la zona facetaria, hay zonas hiperdensas en las zonas de las espinosas, quiere decir de que hay, cuando hay una zona hiperdensa en una imagen, quiere decir que en ese punto o hay una inflamación muy densa o hay un proceso óseo que se intensificó. Probablemente esto es una columna vertebral de una persona con mucha edad, ¿cierto? Por la forma que tienen sus cuerpos vertebrales achatados, por los discos intervertebrales que se ven desgastados y disminuidos en altura, y por lo compactado que se encuentra la zona eh, de las apófisis en el pilar posterior de columna. Bien, volvamos a lo nuestro. Entonces esta columna vertebral, ¿cierto? Tiene que cumplir dos imperativos mecánicos para su función. Cuando hablamos de imperativos son funciones que sí o sí tienen que pasar, ¿ya? O fenómenos que sí o sí se tienen que dar. Primero, nos damos cuenta que tenemos una condición de antónimos, ¿ya? En términos funcionales biomecánicos. Por ejemplo, la columna tiene que generar movilidad, pero al mismo tiempo tiene que ser estable. Se supone que si tiene que proteger a la médula espinal, no puede ser una estructura que tenga inestabilidad porque podríamos generar daño de la estructura médula o de la estructura nervio raquídeo, ¿cierto? Que son las dos estructuras principales del sistema nervioso, ¿cierto? Que están en relación con la columna vertebral, los nervios raquídeos y la médula espinal como tal. Entonces, ¿cómo logramos esta condición en que se pueda mover, pero al mismo tiempo se mantenga estable? Yo mencionaba en la clase de generalidades de las articulaciones la semana anterior, ¿cierto? Que una articulación, cuando tiene mayor coaptación, cuando tiene mayor congruencia articular, se transforma más estable desde el punto de vista óseo, pero eso hace que pierda movilidad. Una articulación que tiene mucho recubrimiento ligamentoso, capsular, músculos que están ahí estabilizando, puede ser más móvil desde el punto de vista óseo, puede ser muy estable desde el punto de vista de los tejidos pasivos, pero en la medida que queremos que algo sea estable, reduce su movilidad. Entonces la columna tiene que lidiar con ser un elemento que permita movilidad, pero al mismo tiempo permita la suficiente estabilidad para poder proteger a estos elementos del sistema nervioso. ¿Y cómo logramos esto? Esto se logra gracias a la condición de ser una estructura multisegmentaria. Desde ese punto de vista, la movilidad se logra gracias a la sumatoria, ¿cierto?, de los pequeños movimientos que tiene cada uno de los segmentos vertebrales. Porque entre cada uno de los segmentos vertebrales, es decir, entre una vértebra y otra, a eso le vamos a llamar unidad vertebral. Unidad vertebral, entonces, la vamos a definir como una vértebra más el disco intervertebral más otra vértebra. Eso es una unidad vertebral. Vértebra, disco, vértebra. Y todo lo que entre medio de ellos exista. Es decir, los ligamentos que están adheriendo a esta unidad vertebral, la cápsula que está uniendo las facetas de esta unidad vertebral, los músculos que están insertos en esta unidad vertebral y que van a estabilizar también de manera activa esta condición. Entonces, en cada unidad vertebral nos vamos a dar cuenta que los movimientos son súper pocos, ¿ya? Son mínimos, son pequeños
grados de movimiento entre cada una de las vértebras, pero la sumatoria total nos va a dar una gran movilidad y posibilidades de movimiento, grados de libertad, ¿cierto? Para toda nuestra columna vertebral. Probablemente algunas zonas de la columna vertebral se mueven muy poco, por ejemplo, en rotación, pero otras van a favorecer o esta pequeña rotación puede ir sumándose y vamos a generar una rotación completa de nuestro tronco o de nuestra cabeza, ¿ya? O probablemente el movimiento de flexión o extensión sea muy poquito, ¿cierto? Porque la estructura no lo permite, pero la sumatoria de cada uno de los movimientos de cada unidad vertebral va a ir generando un gran rango de movimiento, de flexión. Entonces, la condición de ser multisegmentario es que nos permite gran movilidad y al mismo tiempo gran estabilidad. A pesar de que en biomecánica estos conceptos son casi antónimos o casi contrarios, ¿cierto? En términos de relaciones inversas. A mayor movilidad, probablemente menos la estabilidad. Pero bien, en la columna se logra dar esta condición mixta. Al mismo tiempo, tenemos desde el punto de vista de los tejidos, ¿cierto? Una condición que también pareciera ser contraria, ¿ya? Y en este caso tenemos que lidiar con que la columna es rígida, pero al mismo tiempo flexible. ¿Qué era rígido? ¿Qué era algo rígido? Que se deformaba menos o sea, que necesitaba más fuerza para llegar como a una deformación. Muy bien, Valentina. Le va a ir bien hoy día en la prueba. Se nota que estudia. Bien, elemento rígido, ¿cierto? Que necesita más fuerza para lograr una deformación. Si nosotros recordamos la curva de fuerza y deformación, lo que tenemos es lo siguiente, ¿cierto? Tenemos aquí la fuerza, aquí la deformación, y tenemos la posibilidad de poquita deformación, pero mucha fuerza para llegar al punto de falla. O tenemos la posibilidad de hacer una deformación, ¿cierto? Y llegar al punto de falla. O tenemos la posibilidad de hacer otra deformación y llegar al punto de falla, ¿ya? Cuando hablamos de un elemento rígido, como dice Valentina, ¿cierto? Estamos en presencia de esto, una gran magnitud de fuerza, pero se logra muy poca deformación. A diferencia de este elemento que está acá, que sería un comportamiento súper elástico, ¿cierto? Súper elástico, súper deformable, donde tengo que aplicar muy poca fuerza, pero logro mucha deformación. Por ejemplo, la piel tiene esta condición. Yo aplico muy poca fuerza y tiene mucha deformación. Y casi siempre estamos trabajando en zonas elásticas. Si pasamos a la zona plástica, por ejemplo en el caso de la piel, probablemente vamos a generar estrías. Se deformó mucho, más de lo que podía soportar. Bien, en el caso de la columna vertebral, cada una de las unidades vertebrales y los elementos que la protegen desde el punto de vista pasivo son rígidos. Son elementos súper resistentes. Los ligamentos que están entre cada vértebra, la cápsula que está en cada una de las facetas vertebrales, ¿cierto? Son elementos muy resistentes, muy rígidos, requieren mucha fuerza para su deformación. Probablemente no tan rígidos como el hueso, ¿cierto? No estamos hablando de ese tipo de rigidez, no es quebradizo, pero sí es rígido, ¿ya? Son tejidos súper poco deformables. Excepto uno de los tejidos de los ligamentos más deformables. ¿Le han dado ese ejemplo? ¿Lo conocen? El ligamento flavo o amarillo, que es un ligamento que está en la zona del pedículo vertebral, principalmente en la zona más alta cervical, es mucho más flexible, no es tan rígido, porque en esa zona se requiere más movimiento. Bien, entonces si cada una de las unidades vertebrales tiene elementos que son rígidos, de igual manera que el ejemplo de movilidad versus estabilidad,
las pequeñas deformaciones que soporta cada uno de estos elementos, cuando yo las sumo a la siguiente unidad vertebral y a la siguiente unidad vertebral y a la siguiente unidad vertebral, al fin y al cabo logro una estructura final que es flexible. Cada uno de los elementos entonces es rígido, pero la sumatoria final hace que sea una estructura flexible. El flavo o amarillo. Así se llama ese ligamento que es más deformable. Y el menos deformable del cuerpo, ¿lo conocen? El ligamento deltoideo, que está en el tobillo, en la cara interna del tobillo. Ese es el más rígido. De hecho, es tan resistente que cuando uno lo sobreexige, es más probable que se fracture el tobillo, el hueso, ¿cierto? El malleolo interno tibial, que se fracture por avulsión, porque la tracción del ligamento desgarra un trozo de hueso. Es más probable eso a que se corte el ligamento. Así de resistente es. Bien, entonces esta condición de movilidad versus estabilidad, rigidez versus flexibilidad, se da en la columna vertebral gracias a la interacción que tienen diferentes porciones articulares de cada vértebra, ¿ya? Tenemos por una parte el disco intervertebral y por otra parte las sinoviales de las facetas, ¿cierto? Que son articulaciones de tipo artrodia que generan deslizamiento. En el caso del disco intervertebral, la sumatoria, cada uno de ellos correspondería a una anfiartrosis, ¿ya? Pero la sumatoria total, diartroanfiartrosis. No importa el concepto en estos momentos, anfiartrosis. En las clasificaciones, ¿cierto? Dijimos que las anfiartrosis tenían poco movimiento y estaban dadas por fibrocartílago, y yo di el ejemplo la semana que tuvimos esa clase. Y una diartroanfiartrosis, en este caso, sería la sumatoria total de estas anfiartrosis, ¿ya? Que generan mayor movilidad. Bien. ¿Crees? Déjenme ver. Ahora son las 10. Bien. Vamos a ver otros conceptos y vamos a hacer el primer break de esta clase. Bien, desde el punto de vista de los componentes de nuestra estructura que vamos a analizar como estructura de columna vertebral, ¿cierto? Al igual que todas las articulaciones de mi sistema musculoesquelético, lo que vamos a encontrar en ella, ¿cierto? Va a ser tejido óseo compuesto por la vértebra y la vamos a definir como una estructura ósea de tipo irregular. Característica de los huesos irregulares. Que no siguen la conformación de ningún otro tipo de clasificación. ¿Ya? ¿Alguna otra característica? Primero, no tienen una forma tan específica, tan definida, ¿cierto? No siguen una condición donde tenemos la epífisis, la metáfisis, la diáfisis, ¿cierto? Eso es lo primero. Muy bien. Otra característica. Que ayudaban como con la distribución de las fuerzas, como los de la mano o del pie. Ya. ¿Y eso qué tiene? ¿Por qué tienen esa condición? De que distribuyen las fuerzas. ¿Sí? ¿Qué permite que distribuyan la fuerza? Según yo, es como la organización que tienen entre ellos mismos. ¿Ya? Me falta un poquito más, Valentina. ¿La Y organización de qué? la ¿Cómo? organización que tiene como toda la estructura articular, porque no es, Estructura ósea, claro, ¿cierto? Ya. ¿Y algo me falta? ¿Cuáles son los dos componentes óseos? eh, no entiendo la pregunta, ¿cómo componente óseo? ¿A qué se ¿Qué tipo de refiere? hueso tenemos? Ah, los huesos Compacta y planos, esponjosa. huesos... Por Ah, ahí alguien lo dijo, que lo dijo Fernanda, ya, ya. ¿ya? Cortical y esponjoso.
Y en el sí. caso del esponjoso, es nuestro hueso que nosotros llamamos trabecular, ¿ya? Hueso trabecular. Y la importancia del hueso trabecular es lo que mencionaba Valentina, ¿cierto? Que la transmisión, distribución de la carga. Los huesos irregulares se caracterizan por eso, por tener una organización muy importante de hueso trabecular. Todos los huesos lo tienen en realidad, ¿ya? Pero en este caso toma mayor importancia porque es el principal tipo de componente óseo que poseen y la forma que adapta cada uno de estos huesos es dependiente de las fuerzas, ¿cierto? Que tienen que tratar de soportar o transmitir o distribuir, como decía Valentina. Y esto se da gracias al hueso trabecular. ¿Por qué hago la importancia en esto? Porque al igual que en una columna, en la construcción, yo les mencionaba que una de las cosas más importantes en una construcción son las columnas o pilares, ¿cierto? No sé si alguien aquí sabe más de construcción, pero si hablamos de una columna, por ejemplo, de cemento, por dentro de la columna de cemento, lo que nosotros colocamos son fierros, ¿ya? Va toda una estructura de fierro dentro de los pilares. Y al fin y al cabo es ese fierro el que es capaz de transmitir la carga. En los huesos, los fierros son el símil a el hueso trabecular o esponjoso. Y en este caso, perdón, me equivoqué, se lo mandé solo a Diego el concepto de trabecular. Ahí sí. ¿Ya? Y en este caso, entonces, el hueso trabecular sería el homólogo a los fierros que tiene una estructura de construcción. Por ahí se soporta la fuerza, por ahí se transmiten las fuerzas. Y el hueso cortical, que sería, ¿cierto? En el caso de los huesos irregulares y la vértebra, el hueso cortical es muy finito, es una capa muy delgada de hueso cortical. Sería como el recubrimiento de cemento de este pilar, ¿ya? Entonces, esto nos muestra la importancia que tiene este hueso trabecular. De hecho, en la última diapositiva de hoy vamos a ver cómo se distribuyen las trabéculas en cada vértebra y cómo se traspasa la fuerza de una vértebra a otra a través de este sistema trabecular. Bien, está también compuesto por un sistema ligamentoso. Los principales ligamentos, ¿cierto? Ahí necesito que ustedes repasen anatomía. Yo voy a mencionar algunos como el interespinoso, ¿cierto? Como el supraespinoso, que va por la punta de las vértebras de la apófisis espinosa. Hay ligamento intertransverso, hay ligamento transverso espinoso, ¿ya? Diferentes ligamentos que van a ir reforzando la zona anterior del disco, la zona, perdón, del cuerpo, la zona posterior del cuerpo, como los longitudinales, ¿cierto? Y en la zona posterior de la vértebra, muchos ligamentos que van entre cada una de las unidades vertebrales. Tenemos entonces un complejo ligamentoso que es regional completo, longitudinales, vertebral anterior, posterior, supraespinoso, y tenemos ligamentos que son específicos de la unidad vertebral. Cuando hablamos de unidad vertebral me refiero, ¿cierto? ¿Dónde está mi...? Está en la visita. Hablamos de una vértebra, un disco y la otra vértebra. Entonces tenemos ligamentos que están entre la vértebra, perdón, me equivoqué, aquí sí, ahí la intertransversa, pero también tenemos ligamentos que están a lo largo de toda la columna, como el vertebral anterior o longitudinal anterior, por aquí por dentro, que no lo puedo dibujar, pero ustedes ya saben que va por dentro del canal medular, el longitudinal posterior, y tenemos otro aquí que va también por posterior, el supraespinoso se llama, ¿ya? Entonces, un complejo ligamentoso encargado del soporte global y un complejo ligamentoso encargado del soporte local, ¿ya? De la unidad vertebral. Tenemos tejido capsular, ¿cierto? En cada unidad vertebral vamos a encontrar dos cápsulas articulares y lo voy a dibujar aquí con otro color. Un segundito.
aquí hice 2 unidades capsulares, ¿cierto? En cada una de las facetas. Una y allá la otra, que no la alcanzo a ver porque está más profundo. Para una unidad vertebral, ¿cierto? Pero recordemos que cada vértebra articula con otra vértebra subyacente y una vértebra subyacente. Entonces, por cada vértebra vamos a tener 4 unidades capsulares. Para una unidad vertebral, 2, ¿cierto? Que son las que vamos a ir describiendo más adelante. Desde el punto de vista cartilaginoso, por cada una de las facetas vamos a encontrar un tejido cartilaginoso, cartílago articular, de tipo articulación sinovial, ¿cierto? Que tiene lubricación sinovial. Clasificación de la articulación es una artrodia, articulaciones planas que generan deslizamiento. Y el cartílago se caracteriza por ir engrosando en la medida que vamos disminuyendo el nivel, por la razón lógica que vamos soportando más carga. Tenemos otro tejido súper importante, ¿cierto? Fibrocartilaginoso, y que vamos a hablar específicamente de él, que es el disco intervertebral. Un tejido fibrocartilaginoso que está adherido al plato vertebral inferior, ¿cierto? De una vértebra y al plato vertebral superior de la vértebra subyacente. Se encuentra adherido y vamos a ver su composición. Es súper relevante para el movimiento y para el soporte de carga. Su función principal es el soporte de carga compresiva. Y nos falta, para completar nuestro sistema musculoesquelético, los músculos, que de igual manera vamos a tener músculos que recorren toda la columna, ¿cierto? Músculos largos, principalmente los músculos más superficiales, como los erectores espinales, que recorren toda la columna, pero también vamos a tener musculatura que está en cada unidad vertebral. Por ejemplo, el transverso espinoso, ¿ya? Tenemos los multífidos, tenemos algunos músculos que van de transversa a transversa, de la transversa a la espinosa superior, de la espinosa inferior a la transversa superior, y así sucesivamente, músculos intersegmentarios, que nosotros vamos a llamar musculatura profunda. Y vamos a hacer una diferencia aquí en columna. Cuando la musculatura profunda estabiliza cada una de las unidades vertebrales, yo puedo utilizar la musculatura superficial para movilizar. Entonces vamos a hacer la diferencia en que la musculatura profunda está encargada principalmente, no solo de eso, pero principalmente de estabilizar, y que la musculatura superficial va a estar encargada de movilizar. Pero la movilización, me refiero a una movilización de una palanca más grande. Por ejemplo, que yo me agache, que yo gire mi cuerpo, que yo me incline hacia un lado o hacia otro, ¿ya? O como palanca total de la columna vertebral. Lo que hace, en otras palabras, es que la musculatura más profunda, la pequeña musculatura de la columna, logra que la columna vertebral pase de ser multisegmentaria a ser un eslabón óseo único. Yo tengo la posibilidad de hacer movimientos súper diferenciados cuando la musculatura profunda lo permite, ¿cierto? Y puedo hacer flexión específica de una zona de mi columna vertebral, pero si la columna necesita moverse de manera global, la musculatura profunda estabiliza a tal punto que hace que esto sea una palanca única, para que la musculatura superficial pueda movilizar la columna vertebral, ¿no? Entonces la interacción entre esta musculatura profunda y superficial es súper importante para el movimiento. Tarea entonces, aparte de los ligamentos, repasar la musculatura de la columna vertebral, principalmente la musculatura profunda. Y quiero que se centren en un músculo que se llama multífido. Los multífidos.
Bien. Vamos a hacer el primer break. ¿Dudas hasta el momento? Estamos solamente en la parte de introducción a la columna. ¿Dudas? ¿No? Bien. Partimos a las 10:25. Vamos a 12 minutos. Ya, profe, gracias. A las 10:25.